Bien, seguimos chicos, esta va a ser la parte 2. Para guiarme acá voy a poner un 2. Bien, la parte 2 del video. Bien, en este caso como dije vamos a descomponer esa fuerza F y vamos a llegar a esta situación, es la que quiero llegar. Bien, entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esta fuerza F la tengo que descomponer. Esta fuerza F tiene este ángulo de dirección. Bien, esta orientación, digamos, bien. O podría ser también un argumento. Ahora, cuando tenga que descomponer esa fuerza F que está con rojo, me va a generar dos fuerzas. Una fuerza en la dirección del eje X. Miren, yo voy a graficar una proyección y grafico la fuerza desde el origen hasta esta parte. Bueno, en teoría lo tendría que hacer con regla, pero como se me dificulta un poco porque tengo que agregar el auricular y todas estas cuestiones por el tema del video, lo voy a hacer así, ¿bien? Trazo una vertical. Luego desde el origen hasta este límite, hasta esa punta, acá voy a tener la descomposición de Fx. Y lo mismo para acá, para la vertical. Desde el origen hasta acá es Fi. Eso sí o sí hay que graficar. ¿Por qué? Porque después cuando tenga que hacer la sumatoria de fuerzas, estas fuerzas van a tener que tener un sentido, o sea, un signo. ¿Bien? Ahora, continuemos. Dentro de esta figura me ha quedado un rectángulo, un cuadrado me puede quedar, en este caso me quedó algo parecido a un cuadrado. Bien, supongamos que por las dimensiones sea un cuadrado. Bueno, voy a trabajar con el triángulo que está en la parte de abajo. Con este triángulo voy a trabajar. Bien, yo lo voy a tomar y lo voy a volver a dibujar. Si lo vuelvo a dibujar, voy a borrar esto, me va a quedar Fx acá. Este que está acá va a ser F, porque ese es el F. Y esta porción de acá, que va hacia arriba, va a ser Fi, porque yo sé que esta porción de acá es igual a esta. Bien, y acá obviamente tengo el ángulo alfa. Miren, si yo tengo que reconocer en este triángulo hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, ¿cómo me va a quedar? La hipotenusa, recordemos que es el lado mayor de mayor longitud del triángulo rectángulo. Acá está el ángulo de 90. Bien. ¿Cuál es el mayor acá? ¿F, Fi o Fx? ¿Quién tiene mayor longitud? Claramente podemos ver que este F es el de mayor longitud. Va a ser igual a H. Ese F es igual a H. Bien. Ahora, el cateto opuesto va a ser el lado que está opuesto al ángulo de dato. Este es el ángulo de dato y este es el opuesto, entonces este va a ser CO. Y este queda sobrando, no me queda otra que sea CA. Una vez que tengo eso, tengo que aplicar, acá voy a poner cuadrado porque a esto tengo que llegar. Voy a poner una flecha. Voy a aplicar el coseno. Bien, voy a poner coseno de alfa es igual. ¿A qué era igual el coseno de alfa en la fórmula anterior? Yo lo voy a volver a escribir. El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Voy a reemplazar. Coseno de alfa es igual. Cateto adyacente es Fx. Cateto adyacente es Fx. Entonces reemplacé cateto adyacente por Fx. Sobre H, ¿quién es H? H es F.
Bien. Como yo tengo que calcular fx y fi, estas van a ser la incógnita. O sea que de esto que tengo acá, de ahí yo voy a tratar de despejar esto. Bien, entonces como esto está dividiendo, lo voy a llevar al otro miembro. Como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Esto nos quedaría, ¿cómo nos quedaría? F por coseno de alfa es igual a fx. De ahí sale esta fórmula. Bien, esa sería la demostración de la descomposición de fuerza en la dirección de x, cuando aplico el coseno en ese triángulo. Bien, ahora yo voy a borrar y voy a obtener el FI. Ustedes después ponen pausa. Voy a aplicar ahora la fórmula del seno. Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso es lo que escribimos anteriormente, ¿no es cierto? Bien. Ahora, voy a reemplazar seno de alfa es igual a CO. ¿Quién es CO? CO es FI. Sobre H. ¿Quién es H? F. Ahora la pregunta, ¿quién es la incógnita? ¿Quién es la incógnita? La incógnita es FI. Entonces este F lo voy a llevar al otro miembro. Como el FI está dividiendo, va a pasar al primer miembro a multiplicar. En esta ocasión nos va a quedar de la siguiente manera. F va a pasar a multiplicar el seno de alfa. Es igual a FI. Y de esa manera hemos demostrado esta fórmula. Bien. Ahora ya tenemos una idea matemática y un concepto previo de dónde sale toda esta cuestión. Bien. Ahora, con Fx y Fi yo ya puedo descomponer una fuerza. Bien. Ahora, en la siguiente parte del video vamos a trabajar con un ejercicio práctico en la cual vamos a descomponer ese video. Bien. Nos estamos viendo en la tercera parte, chicos.